todo se puede. La presencia de Dios no está limitado. El poder de Dios no está limitado. Solamente esforcémonos. Solamente pidamos a Dios que Dios bendiga nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podremos hacer la diferencia. Por eso, una de las cosas que podemos ver de lo que Dios le dijo, hermanos, a Josué es: esfuérzate y sé muy valiente, porque aquí está la clave del éxito, de ser alguien victorioso. El versículo 9 dice, en el libro de Josué, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor. Y mientras Dios tome el control de nosotros, pueblo de Dios, le aseguro que ahorita no solamente, hermanos, aquellas tierras ya fueron conquistadas. Nosotros vamos a conquistar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para allá vamos. Nuestra conquista ahora, hermanos, es estar un día ante la presencia de Dios. Y no hay pecado, hermanos, que nos pueda separar de la presencia de Dios. Los que gemimos por dentro en nuestro interior, ¿sabe, hermanos? Anhelamos día con día la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que valorar y apreciar la presencia de Dios en nuestro corazón es lo que hará que un día tú y yo estemos, hermanos, gozosos, alegres en la presencia de nuestro Dios. Por eso depende de nosotros, iglesia. Acérquese al Señor, busquemos la presencia de Dios. Que con Dios todo lo podemos. Que sin Dios no somos nadie. Con Dios todo lo podemos, hermano. Todos los que han estado, hermanos, respaldados por Dios, siempre han visto la mano poderosa de Dios. Amén. Pero aquellos que no, hermanos, aquellos que le dan lugar, hermano, al enemigo, podemos verlos por medio de la palabra del Señor. Saúl, hermano, con todo el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que le faltó? Coraje, fuerza para enfrentar, hermano, a Goliat, ¿sí o no? A unos, hermanos, depende de nosotros, hermanos, estando en la misma posición, depende de nosotros cómo nosotros nos agarremos en la presencia de Dios. Amén. Saúl, un hombre, hermano, grande también traía, hermano, el Señor le había dicho, hermano, que también, hermano, peleara con su gente, pero a este hombre le faltó, hermano, ¿sabe? Fuerza. Le faltó coraje para enfrentar. Sabía que no iba a pelear, hermano, él solo. Sabía que Dios iba con él. Pero ¿qué hizo? No lo hizo, se detuvo y perdió la batalla. Fue vencido por el temor. No nos dejemos llevar por el temor. Recuerda, hermanos, que el temor no nos ayudará en nada a nosotros. Pero si le pedimos fuerza, si le pedimos, hermano, valor al Señor, Dios nos hará fuerte. Y no habrán tentaciones que nos apaguen, que nos detengan. No habrán problemas, no habrán aflicciones, amados hermanos, que nos detengan. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Nada nos podrá hacer frente mientras el poderoso de Israel esté con nosotros. Amén, gloria a Dios. Si Él está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Nada, hermanos, nada. ¿Por qué? Porque si en nuestro corazón reina la presencia de Dios, siempre anhelaremos las cosas del Señor. Ni los afanes, hermano, nos podrán separar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es más grande, hermanos, el que está con nosotros. Aquel que es guiado, hermano, por la presencia de Dios en su interior, es gobernado por Dios. Y nadie, hermano, quitará eso de su corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a un lugar seguro en la presencia de Dios. Gloria a Dios. El miércoles, hermano, hablábamos acerca de esto, de que todo lo que nosotros hagamos en esta vida,
Somos personas de oración. Somos personas, hermano, que hacemos la voluntad de Dios. Somos personas, hermano, si somos personas que en verdad, hermano, deseamos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, con todo ello, ir, hermano, nosotros nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que deseamos. Eso es lo que nos motiva. ¿Para qué? Para poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Y todo lo que, hermanos, acumulemos aquí en esta tierra, por todo lo que usted se afane, hermanos, por todo lo que, hermano, usted, hermano, luche por obtener aquí en esta tierra, recuerde que todo aquí se va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar solamente, hermano, con lo que nosotros hagamos para el reino de los cielos. Por eso vale la pena esforzarnos. Amén. Todo lo que hemos construido, hermanos, aquí se va a quedar. Por todo lo que usted ha luchado, hermano, para obtenerlo, aquí se va a quedar. Nada nos vamos a llevar. El carro del año, hermano, por el cual se esfuerza. La casa, hermano, donde le has invertido toda tu fuerza. Eso aquí se va a quedar. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos dice que hagamos tesoros en el reino de los cielos. Porque haciendo tesoros en el reino de los cielos, eso sí es, hermano, garantizado. Eso sí, hermano, sabe, nos llevaremos con ello hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos llevarán a aquel lugar donde reina, hermano, la justicia, donde reina nuestro Señor. Por eso, iglesia, luchemos por nuestra vida. Recuerde que hemos sido llamados para conquistar. No hay tentación que nos venza. No hay nada, hermanos, que nos pueda detener si Dios está con nosotros. Hermanos, la victoria es de nosotros. Vemos, hermano, que con la presencia de Dios nosotros todo lo podemos. Y todos los siervos, hermano, declararon victoria de la misma manera. ¿Por qué? Porque el que está seguro de quién va con nosotros, la victoria es seguro. ¿Por qué? Porque sabemos que el poderoso, hermanos, estaba con nosotros. Sansón, hermanos, humillaba, hermanos, a muchos en aquellos tiempos, cuando la presencia de Dios estaba sobre él. El secreto, ¿dónde estaba, hermanos? En el cabello, hermano, estaba el secreto. Dios le había dicho que no se dejara, hermano, que no se cortara el cabello. Ahí estaba el secreto. Tú y yo sabemos también. Sansón sabía dónde estaba su secreto, dónde estaba su victoria. Pero el hombre se confió. El hombre pensó que no perdería, hermanos, la fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Pobre Sansón se confió. Así es de que no nos confiemos, hermanos, No pensemos que porque ahorita, hermano, la presencia de Dios abunda en nosotros, que eso permanezca, hermano, que eso irá a permanecer si nosotros no seguimos haciendo la voluntad de Dios. Nos puede pasar, hermano, como a Sansón. Nos podemos confiar. Por eso no se confíe. Alimente su espíritu. Quiere que en su interior corran ríos de agua viva. Avive su alma, avive su espíritu. ¿De qué manera, hermanos, lo haremos? Buscando la presencia de nuestro Dios. Pobre Sansón, hermano, pensó que el poder de Dios no se iba a apartar de él. Y vaya sorpresa, hermano, se llevó. Por eso nosotros sin Dios no somos, hermano, fuertes. El que nos hace fuerte es al Señor. Por eso siempre se le da la gloria a nuestro Dios. Todo lo que usted haga, déle la gloria al Señor. No es porque nosotros podamos, con nuestras fuerzas no podemos. Con nuestras fuerzas no podemos, hermano, vencer nada, hermanos, en este mundo. Pero con el Señor, hermano, con el poder de Dios en nuestros corazones, hermano, mira, seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque es el Señor que prometió estar con nosotros. Con Dios todo se puede. Sansón, hermano, se sentía grande, hermano, cuando el Espíritu de Dios estaba en su vida.
Pero sin el Espíritu de Dios podemos ver, hermano, lo que le pasó. Pobre Sansón. Terminó, hermano, ciego. ¿Por qué razón? Porque pensó que la presencia de Dios no se le apartara. No se confíen, no nos confiemos. Recuerda, hermanos, que ahorita podemos estar, hermano, como Sansón, llenos de la presencia de Dios. Pero el día de mañana no lo sabemos. Por eso no se aparte. No se separe, hermano. No entristezca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida, hermano, podemos llevarnos sorpresa. Sansón nunca se imaginó que la presencia de Dios era, hermanos, que lo hacía grande. Y ese es el problema. A veces creemos que somos nosotros. No le damos la gloria al Señor pensando que somos nosotros. Pensamos que con nuestra fuerza, pensamos que porque nos esforzamos, pensamos, hermano, que todo lo tenemos porque por medio de nuestras fuerzas. Pero recuerden, hermanos, que es el Señor quien nos levanta. La presencia de Dios es quien nos levanta. Por eso, amados hermanos, y hermanos, con nuestras fuerzas, hermano, es más, ni nosotros ni en el trabajo lo hacemos. Con nuestras fuerzas. Con las fuerzas, hermano, sabe, del Señor, en todas las áreas nosotros respondemos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, así lo enseña en su palabra. Quiero que, hermanos, busquemos el libro de Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24. Y esto es para que le demos gloria a nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que le pidamos a Dios, hermano, la fuerza. ¿Para qué? Para que, hermanos, seamos diferentes. Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿De dónde viene, hermano, esto? ¿Viene de nosotros o viene de Dios? Con nuestras fuerzas nosotros no somos nadie. Gloria a Dios. Con las fuerzas de Dios somos más que vencedores en cualquier, hermano, área de trabajo. Porque las fuerzas vienen directamente de nuestro Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos habla, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Sea honesto en su trabajo. Cumpla con sus responsabilidades. Es más, y hasta va a tener más ganas de trabajar. Pero usted limítese. Hágase flojo, hágase mañoso. Hasta una pereza o flojera le va a dar, hermano. ¿Por qué razón? Porque no nos damos cuenta de que Dios es justo. Dios es justo, hermano. ¿Usted cree, hermano, que Dios, hermano, quiera que usted le robe a sus patrones sacándoles dinero así nada más? Dios es justo. El día se le va a hacer más largo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es justo tanto con nosotros como con nuestros patrones. Dios quiere, hermanos, que seamos justos. Porque eso es lo que Dios quiere. Así es de que, hermanos, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿De quién viene, hermano? ¿De Dios o de nosotros? ¿O porque usted no quiere trabajar? ¿O porque usted quiere hacerse mañoso ahí? No. No, las fuerzas vienen de nuestro Dios. Levántese de madrugada, dice la palabra, que si usted se levanta de madrugada, usted tiene, hermanos, que comer. Pero duérmase, hermano, hasta la hora que usted quiera. A ver si le queda día, hermano, para que usted siga trabajando. Con Dios todo lo podemos, ¿sí o no? Todo se puede con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo, hermanos. Pidamos fuerzas a Dios para poder vencer todo lo que se nos venga, y seremos más que vencedores porque nuestro Dios está con nosotros. El segundo, hermanos, gran secreto de un conquistador es ser valiente.
Todos los grandes conquistadores de la historia, hermanos, fueron hombres y mujeres valientes, que han puesto, hermano, de su parte. Por eso Dios, hermano, nos dice que seamos valientes. Sea valiente. De hecho, hasta la misma palabra dice que los cobardes, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no quieren, hermano, que se les critique. No quieren que se les diga, aleluya, oye, tú eres cristiano. Todos quieren demostrar, hermano, eso que traen en su interior, pero no del bueno, sino del pecado. Por eso, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar lo que venga. A veces, hermano, nos preguntan, ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano, apenas voy empezando. No, ya se está haciendo viejo en el evangelio. Entonces, no, yo apenas le voy agarrando. Perdí mucho tiempo todavía con las excusas, no. Es que casi anteriormente empecé las cosas, pero es que como no me entregaba muy bien, pues apenas le estoy agarrando, haciéndose viejo ya en el evangelio todavía, hermano. No, declaremos victoria en Cristo, hermano, en vez de que nos dé gusto, en vez de que le digamos a la gente que por la misericordia de Dios estamos en sus caminos, porque por la misericordia de Dios, hermanos, estamos en sus caminos. No estamos porque nosotros queremos. Por eso, una de las cosas que Dios nos pide es de que seamos, hermanos, orientados por la palabra del Señor. Aquí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos orienta. ¿Por qué razón? Porque es la palabra la que, hermanos, nos impulsa, nos anima, nos levanta. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos, hermanos, acá mismo donde estábamos, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. Aquí está, hermanos. Seamos orientados por la palabra. Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo nos saldrá bien, amados hermanos, si nosotros somos orientados por la palabra de nuestro Dios. Por eso podemos ver, hermano, que Josué tenía bien claro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios, hermanos, hablándole. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, los grandes siervos de Dios confiaron en el Señor. Y si tú y yo confiamos en el Señor, claro que vamos a ser vencedores. Por eso démosle la gloria a nuestro Dios. Démosle la alabanza a nuestro Señor. Porque si hasta ahorita, hermanos, estamos en sus caminos, es porque la misericordia de Dios no se ha apartado. Bien o mal, hermano, los grandes hombres de Dios no solamente esperaron la felicidad. Los grandes hombres de Dios, hermano, saben valorar, hermanos, la bendición que el Señor les ha entregado. Los grandes hombres de Dios buscan agradar a Dios. Los grandes hombres de Dios no se fijan, hermano, en las cosas pequeñas. Los grandes hombres de Dios no se fijan en los problemas. Los grandes hombres de Dios no se fijan en las críticas. Los hombres de Dios, hermanos, a quienes Dios ha escogido, esos siempre, hermanos, tienen la mente positiva y se agarran de las promesas de Dios, de todo lo que Dios nos habla a través de sus sagradas escrituras. Así es de que, iglesia, nadie nos podrá hacer frente. Tú y yo estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Dios, y Él quiere que tú y yo seamos valientes. Somos
o hemos sido llamados ¿para qué? Para conquistar. Todos los hombres de Dios, hermanos, han sido, hermanos, llamados ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Así es de que, iglesia, nadie nos podrá hacer frente si esta palabra de Dios permanece en nuestra mente. Amén. Y en nuestro corazón. Nadie nos podrá hacer frente. Si, hermanos, la gente, hermanos, que no conoce de Dios, se alimentan de libros, dependiendo de los libros que quieran leer, hermano. De esa manera se orienta el hombre que no conoce de Dios, y poniendo en práctica aquello que leen, hermano, y aprenden de ello, se superan, se levantan. ¿Cuánto más nosotros de la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto más nosotros, hermano, si nos empapamos de la palabra de Dios, vamos a ser diferentes? No vamos a ser las mismas personas. Vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque este precioso libro, hermanos, nos conduce a la misma presencia de nuestro Dios. Dios no nos habla de derrotas, Dios nos habla de victoria. ¿Por qué? Porque Dios toma el control de cada uno de nosotros cuando nosotros aprendemos de ese hermoso libro. Por eso aprendamos de esta palabra, hermanos. Siempre digo, hermanos, que si todos leyéramos la palabra de Dios, seríamos diferentes, no seríamos los mismos. Nuestra mentalidad, hermano, de este mundo cambiaría a la mentalidad del reino de los cielos. ¿Por qué creer, hermanos, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, siempre dijo, hermanos, siempre le recomendó al pueblo que no tuviera la mirada, hermanos, aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque lo de aquí es pasajero. Que pongamos nuestra mirada en Dios. ¿Por qué? Porque teniendo la mirada en el Señor, ir, hermanos, nos va a ir bien, hombre, en todas las áreas, ¿sí o no? En todos los sentidos. Hagamos la voluntad de Dios y lo que usted desea se le va a añadir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero démosle lugar al Señor. Amén. ¿Para qué? Para que Él obre. Los siervos de Dios le dieron lugar al Señor y vieron las maravillas, vieron el poder de Dios. Así es de que, hermanos, podemos ver, hermano, cómo, hermanos, David siempre buscaba, hermanos, también la orientación de la palabra del Señor. Y antes de partir, Amós, hermanos, por sus conquistas, siempre se encomendaba a Dios y Dios le entregaba el triunfo. ¿Quiere emprender algo? ¿Quiere hacer algo? Doblemos rodillas. Pidámosle a Dios que Dios bendiga nuestras vidas. Y de esa manera seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Santo de Israel está con nosotros. Amén. Está con su pueblo. Está con usted. Por eso, gloríese, no con sus fuerzas, no de sus fuerzas. Gloríese en el Señor de haber conocido, hermanos, los mandamientos de nuestro Dios, de haber conocido al Señor, al Dios Todopoderoso, que hoy nos ilumina, hermanos, y que gracias a Dios hoy podamos hablar de esta manera. Así es de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Santo de Israel está con nosotros, iglesia, y nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, hermanos. Lo que Él quiere es que nosotros pongamos de nuestra fuerza, hermano, nos entren celos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entrando, hermano, eso en nosotros, siempre vamos a ser celosos del pecado. ¿Por qué? Porque desearemos, hermano, la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad, hermano, quien nos acercará a la presencia de nuestro Amén. Dios. Así es de que nadie nos podrá hacer frente. ¿Qué le dijo, hermanos, el Señor? Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así como estuvo con Josué, así como estuvo con Moisés, así estará con nosotros en estos tiempos en los cuales vivimos. Así es de que, iglesia, solamente pidamos a Dios que Dios cambie nuestro interior. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda morar en nosotros y seamos guiados por el mover de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto, pueblo de Dios, terminamos. Les voy a pedir que se ponga de pie. Y recuerde, hermanos,
que sin estas dos cosas, hermanos, difícilmente lograremos lo que Dios ya nos ha entregado. Así es de que pidamos a Dios, hermano, que Dios nos haga fuertes, nos haga valientes para poder estar un día delante de su presencia. Bendito Padre Celestial, mi Dios, le damos gracias, poderoso Dios, por su palabra.